Bienvenidos a Agenda Abierta en Vértice TV, mediados de enero, una semana con tormenta eléctrica, con granizada, en fin, nadie diría que estamos en pleno verano. Y lo que sí es preocupante es que había un aumento sostenido de la variante Omicron, se calcula, se dice que los números seguirán subiendo. La pregunta es cuánto irá a impactar al sistema sanitario, al sistema de salud, pero bueno, tendremos que ir lidiando con esto. Esta semana igual nos enteramos que este viernes falleció de madrugada la ex primera dama, la señora Leonor Oyarzún de Elwin, a propósito de que estos días estaba harto en el debate el rol de las primeras damas. Y bueno, y finalmente este viernes el presidente electo Gabriel Boric presentó su gabinete. Un gabinete, que la primera es con tanto sub 40, paridad, en fin, para muchos, o para mí personalmente, es entre continuidad y cambio. Tenemos personas muy jóvenes como Isquia Siches, primera es una mujer de ministra del Interior, y también alguien como Carlos Montes, que será ministro de Vivienda. Pero sin duda todo el mundo habló de Mario Marcel. Pero para hablar del gabinete, de lo que impactará, de cuáles son las expectativas, quién perdió, quién ganó, queremos hablar por tanto de economía, actualidad y también de este gabinete. Queremos saludar en primer lugar a don Jorge Bail, economista, destacado profesor de la Universidad de Los Lagos. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Buenas, Hardy, aquí estamos para hacer los comentarios sobre qué ofrece, qué perspectiva anuncia este gabinete del presidente Gabriel Boric. Sí. ¿Todo esto está de vacaciones, está de clase? ¿Cómo está la Universidad de Los Lagos? Nosotros estamos terminando el semestre y tenemos una intensa actividad de titulación la próxima semana. Mira, ¿y el año pasado fue año más bien presencial las clases en la Universidad de Los Lagos? No, estos últimos 2 años han sido todos a distancia, todos remotos. Empezamos presencialmente en el mes de marzo. ¿De este año? De este año, sí. Y también para hablar de la actualidad, un joven cientista político, administrador público, que fue candidato hace un minuto, concejal. Queremos saludar, ¿cierto?, a Gonzalo Valenzuela. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy bien, muchas gracias, Hardy, por la invitación. Saludos a toda la gente que nos está viendo a través de las pantallas de Vértice TV. Porque ¿eres militante o fuiste militante del PRO? Soy progresista de convicciones. El Partido Progresista hoy día está en una etapa de reingeniería, yo creo, por un tema del CERVEL, pero por supuesto con convicciones progresistas. Sí, pero el Partido PRO como partido dejó de existir para no tener ningún parlamentario. Formalmente pregunto. Sí, hay un tema que es más normativo, que tiene que ver con la declaración y la resolución del CERVEL, donde le da a los partidos como Partido Humanista y otros también, que tienen 90 días para, desde que se anuncia, para la disolución de los partidos y posteriormente que puedan reficharse y un montón de cosas más que tienen que ver con levantar un partido nuevamente. Y finalmente, Jorge Bail, bueno, este viernes se dio a conocer el gabinete. Se dice que el primer gabinete es la selección ideal de un presidente de la República. La primera foto. Porque después, sin duda, siempre puede haber cambios, pero ya no es la selección titular, a propósito de fútbol. Y sorprendió con algunos nombramientos, y reitero, que existe muy joven, primera mujer de ministro del Interior, cuando tendrá que lidiar con delincuencia, narcotráfico, el tema de la Araucanía, orden público, un tema que a la izquierda en general le ha costado. Pero después el gran nombramiento de Mario Marcel como ministro de Hacienda, ¿qué tanta importancia en la economía? Metámonos un poquito para irnos metiendo, Jorge. ¿Cuál es tu primera aproximación a este nuevo gabinete del presidente electo Gabriel Boric, que comienza en un mes y medio más a gobernar? Yo creo que es un gabinete muy equilibrado, que reafirma, digamos, el cumplimiento, su adhesión al programa inicial que él estableció. Su núcleo principal en torno a él está conformado por Isquia Siches, por Yoyo Jackson, por Camila Vallejo, etc. Es decir, ellos reafirman, digamos, que es Apruebo Dignidad quien está al mando, digamos, de las orientaciones políticas del gobierno. En segundo lugar, es un gabinete muy equilibrado, porque tiene una mayoría de mujeres, hay una tendencia, digamos, de género muy importante que marca un poco la situación de los últimos años. Tuvimos el gran movimiento feminista del año 2018 y 14 mujeres, 10 hombres implica una voluntad. Es un gabinete equilibrado porque tiene 12 representantes de la coalición Aprueba Dignidad, Revolución Democrática, Convergencia Social, Partido Comunista, Comunes, Frente Regionalista Social,
y los otros 12, la otra mitad, son de otros sectores políticos que tienen que ver con la antigua concertación de partidos políticos y que tienen que ver con independientes. 8 independientes, 16 militantes con experiencia política, da una combinación, digamos, muy matemáticamente muy precisa. Y si a ello el gobierno no renunció a solo representar a su generación, digamos, la generación de los menos de 40, sino que se combinó con aquellos que tenían una cierta experiencia. Ahí hay varios exdiputados que ya hace 10 años que están en la política, que surgieron en las movilizaciones de principios de la década del 2010 en adelante, pero que ya tienen una presencia, digamos, importante, digamos, Marcela Hernando, del Partido Recal, por ejemplo, y todos los que son del movimiento estudiantil. Y yo creo que, digamos, también integró a una experiencia sabia, como es la de Carlos Montes del Partido Socialista. Es una persona que ha estado muchos años como diputado y como senador. 30 años. Ha estado, digamos, en la Comisión de Hacienda, siempre ha sido un partener de la discusión de los presupuestos del Estado. Y una persona segura digamos, que tiene una trayectoria larga como director de presupuesto, pero Jorge, está bien, director de presupuesto y en la parte, digamos, Banco Central, y que asegura, digamos, un poco los grandes equilibrios económicos. Entonces yo creo que marcando, digamos, lo principal, que son las reformas anunciadas, él incorpora una experiencia diversa a su gabinete, de tal manera de poder estar a la altura de quien administre el Estado. Jorge, efectivamente hay más mujeres que hombres, efectivamente el corazón a prueba de dignidad, ¿cierto?, con el equipo político, pero por ejemplo, Jorge Bail, el encargado económico de su minuto de la campaña de Daniel Jadwe, dijo: Sanhattan y los millonarios quieren estar felices porque Mario Marcel es el nuevo ministro de Hacienda. Guillermo Teillier dice: no conozco a Mario Marcel. Por otro lado, Mario Marcel, el mismo que se opuso a todos los retiros, Mario Marcel no está por eliminar, por ejemplo, la deuda del CAE. O sea, aquí alguien también perdió. Alguien puede decir: mira cómo reaccionó el mercado este viernes, cómo bajó el dólar, en fin, comillas, Sanhattan, los mercados reaccionaron muy favorablemente. ¿Es ese el corazón de Pro Dignidad inicialmente? O finalmente, para cerrar este temita, Jorge, cuando Gabriel Boric, el presidente electo, dice: tengo apenas 37 diputados, no llego a los 7 senadores, la realidad es la realidad, ¿no? Bueno, es que esa es la realidad. Cuando uno es partido político en movimiento, aspira a una cierta cantidad de reformas. Cuando gana esas elecciones y accede a la administración del Estado, tiene que contar con la legalidad que ese Estado le permite hacer, con los recursos que están a disposición. Es decir, yo creo que continúan las mismas intenciones de hacer la reforma, pero tiene las limitantes de las arcas fiscales, que están vacías después de digamos, los gastos que se hicieron durante el año 2020, 2021, etcétera, y por lo tanto va a tener mucho que hacer con los movimientos sociales, con la gente, con los afectados, las reformas o las intenciones de ir modificando las cosas. Entonces, claro, uno puede decir, el presidente del Partido Comunista, que nunca se ha tomado un café o ha comido unas sopaipillas con el actual ministro de Hacienda nominado, pero eso no quiere decir que no puedan trabajar. Es decir, hay, digamos, posiciones que han estado en la lucha política, y evidentemente que Marcel fue el que argumentó que no había que hacer el cuarto retiro, y el Partido Comunista estuvo por impulsar esa acción. Entonces, claro, hay diferencias del pasado, pero aquí estamos en una nueva situación que comienza el 11 de marzo y en la cual estamos en una coalición diversa, plural, y hay que ponerse en términos de lo que vamos a hacer. Y yo creo que todo este primer año va a ser un poco de reformas moderadas, un poco esperando el resultado de lo que la nueva Constitución nos va a ofrecer. Digamos, depende de los debates que ahí se hagan, de lo que se resuelva como propuesta de nueva Constitución y del plebiscito de salida que la apruebe. Entonces, los grandes cambios, en mi opinión, si eso camina favorablemente, van a ser después que haya que elegir nuevas autoridades, porque si hay Cámara Única en vez de Congreso bicameral, si hay un acortamiento de los plazos del Presidente de la República, hay que hacer otras elecciones. Entonces, un poco, yo creo que va a ser como de adaptación esta primera fase del gobierno de Gabriel Boric. Sí, Gonzalo Valenzuela, también la misma pregunta: son 24 ministros, hombres, mujeres, a todo esto nadie de pueblo originario, científicos, hay, en general, digamos, los currículums son bastante notables, pero es
¿Es continuidad y cambio? ¿Qué te sorprendió? ¿Te sorprendió alguno en particular? ¿Cuál es tu opinión así gruesa de esta primera foto del gabinete del presidente electo? Gracias, Hardy. No, yo creo que no es continuidad y cambio como frase. Aquí hay un gobierno electo que asume el 11 de marzo y que viene con una fuerte convicción programática de un proyecto transformador que además va a acompañar un proceso inédito en el país, que es la Convención Constitucional, el proceso que ya avanza a la redacción de una nueva Carta Magna para el país. Por lo tanto, hoy día yo creo que fue un buen anuncio donde el presidente electo Gabriel Boric da una señal al país también de un equipo bastante fuerte en lo profesional, en lo técnico, pero también en lo político, y allí marca una diferencia principalmente con demostrar de que es un gobierno o una coalición más amplia de la primera vuelta, cuando solamente estaba Prueba Dignidad. Yo creo que ahí también se quedan las bases de que acá hay distintas personas del mundo independiente, pero también de partidos políticos de la ex nueva mayoría. Está el Partido Socialista también, que con... Disculpa, González, pero el mismo Gabriel Boric y el equipo de Prueba de Dignidad no querían saber nada con la ex concertación, con la nueva mayoría. Recordemos lo que fue la primaria fallida en el mes de julio, para la inscripción que fue en junio. Y finalmente el Partido Socialista, el Partido Socialista logra instalar nada menos que el ministro de Hacienda, a la canciller, al ministro de Defensa, militante no, pero del mundo socialista. Claro, o sea, a ver, yo creo que yo me quedo con las palabras del presidente Gabriel Boric de segunda vuelta, donde claramente dio una señal de que se necesitaba a todos, primero para poder llegar al gobierno, y segundo también para gobernar ante un escenario de evitar la incertidumbre y generar mayores certezas. En ese aspecto, yo creo que esta nominación del gabinete apunta hacia un buen puerto y tiene algunas señales históricas, como por ejemplo un gobierno donde el 58% de las personas son mujeres y un 42% son hombres, cosa que no había pasado antes. La expresidenta Michelle Bachelet apuntó, sí, hay que ser justo en eso, con un gobierno paritario, pero esta vez en esta oportunidad el gobierno incluso no es paritario, hay mucha más representación de mujeres. Y también una primera ministra del Interior que es mujer, en este caso independiente. Hay varias cosas que son... ¿Tú crees que está arriesgando mucho su capital político, una mujer muy joven, una mujer que supuestamente todos la ven como una posible sucesora eventualmente, porque ser ministro del Interior, en este caso ministra, lidiando con el orden público, delincuencia que va en aumento en Chile, el narcotráfico que ha aumentado, y especialmente el tema de la Araucanía? ¿No crees tú que Asiche ha tenido bastante coraje, pero finalmente igual puede arriesgar mucho su capital político en esto? Yo creo que la va a fortalecer. Va a fortalecer su capital político desde el punto de vista que no solamente se posiciona en un ministerio clave desde el punto de vista de los problemas que hay, como tú lo mencionabas, de seguridad, pero también es un puesto de jefe de gabinete. Por lo tanto, acá, y entendamos una cosa más, que hay un proyecto que está en pleno avance en el Senado que trata sobre la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Por lo tanto, ahí también vamos a ver que el Ministerio del Interior, por un lado, va a funcionar, y ahí vamos a ver qué carácter va a tener, si va a ser más político, o por el otro lado, cómo se va a conciliar con el nuevo pero Ministerio antes de de hablar Seguridad con Pública. Jorge, antes de hablar con Jorge Bail, pero recordemos la cantidad de ministros del Interior que han sido acusados constitucionalmente anteriormente, del signo que sea, hasta Mario Fernández, de la Bachelet 2, para qué hablar de Chadwick, de Víctor Pérez, vale decir, ser ministro del Interior hoy día en Chile es de alta complejidad. Sí, pero creo que en este caso, para la figura del componente político que hoy día ha dado garantías Isquia Siches, la futura ministra de... ¿Ha dado garantías que si todavía no ejerce? No, garantías políticas desde el punto de vista de cómo lideró el Colegio Médico, cómo hoy día se posicionó en la campaña del presidente electo Gabriel Boric. Pero otra cosa va a ser gobernar. Hay varias cosas que ha demostrado dar garantías políticas, y también yo creo que eso contribuyó y reforzó la segunda vuelta en la campaña de Gabriel Boric. Jorge Bail, el rol del Partido Socialista, mira cómo quedó bien paradito. ¿Qué va a pasar con la ADC? Que hoy día está tomando palco, pero está tomando palco desde un limbo.
¿Te sorprendió este nivel de relevancia del Partido Socialista en el nuevo gabinete, el nuevo gobierno? A mí no me sorprendió porque esta coalición de la Prueba de Dignidad tenía que ampliarse hacia el centro político y buscó, digamos, a los partidos no que no les quedaba otra porque tienen un escaso, digamos, su representación parlamentaria muy baja. Por lo tanto, tenían que ampliarse hacia el centro político, hacia la socialdemocracia y los partidos más afines. Por lo tanto, me parece a mí que los elegidos ahí fueron reuniendo las dos condiciones, que tengan un cierto peso político como Carlos Montes, como Maya Fernández, y por otro lado que tenga la especialidad técnica de un Marcel, digamos, con amplia experiencia en el Ministerio de Hacienda, desde que fue director de presupuesto y después director del Banco Central. Entonces yo creo que hacia que haya 3 socialistas en el gabinete me parece, digamos, adecuado a reunir las condiciones técnicas y políticas. Ahora, la participación de un partido por la democracia, un partido radical, un partido liberal, etcétera, complementa un poco el espectro de la búsqueda de ese apoyo parlamentario para las futuras decisiones que tiene que tomar ese gobierno. Por lo tanto, me parece que fue bien equilibrado la elección de las personas que componen este gabinete, este primer gabinete. ¿Qué va a pasar con la ADC? Mira, la ADC tiene un solo convencional. La ADC, bajo alto su representación parlamentaria, no forma parte del gobierno, porque al final lo que hizo, para resumir, lo que hizo el presidente Boric, presidente electo, amplía la coalición en desmedro, digamos, del núcleo original, porque se amplía, como dice muy bien Jorge Baila, a la centroizquierda, pero aquí la que queda absolutamente, digamos, en el aire es la democracia cristiana. ¿Cómo ves tú que viene el futuro para ellos? Yo creo que, digamos, la democracia cristiana tiene su desafío en su encuentro de esta próxima semana sobre el problema ideológico, digamos, sobre la búsqueda de cuál es el rol que piensa cumplir en los nuevos tiempos. Y yo creo que ahí lo que va a pesar es que hay en este momento 2 almas, digamos, en la democracia cristiana, un poco que se disputan hacia qué lado debe orientarse mejor ese partido histórico. Yo creo que el problema que la democracia cristiana está pagando por la polarización de la situación política chilena. Y en una situación polarizada, evidentemente que el centro se debilita. Y es por eso que fue una elección por el lado derecho, por la extrema derecha con Kast, en la cual la derecha liberal tuvo que plegarse a la segunda vuelta, y por el otro lado, digamos, las fuerzas que representaba Prueba de Dignidad, en la cual la centro izquierda tuvo también que plegarse en la segunda vuelta y no asumir, digamos, el riesgo que significaba para ellos o para la concepción de ellos de que saliera un gobierno de Kast. Entonces la democracia cristiana está al medio y en situación de polarización política, evidentemente que su opción de salida se debilita, como también fue la del Partido por la Democracia o la del Partido Radical, etcétera. Todos los partidos de centro se debilitan en esta coyuntura, digamos, de los últimos años, y que fue más marcada con las revueltas sociales que se iniciaron en octubre del 2019 y que dejaron marcadamente establecida la insuficiencia de estas soluciones a media que proponían tanto las fuerzas liberales de derecha pero ¿qué tan profundas pueden ser los cambios? Porque recordemos que en el Parlamento de los 50 senadores son 25 de izquierda, ¿cierto? Sí, y 25 de derecha. De la coalición en parlamentarios, de 155, 68 podríamos identificar que son de derecha, porque Prueba de Dignidad tiene 37 diputados y el nuevo pacto social, incluyendo la ADC, tiene también 37. ¿Qué tan profundo pueden ser los cambios con alguien como Mario Marcel? Por favor, viene el Banco Central, un tipo que es más bien gradualista. ¿Qué tan profundo pueden ser los cambios de acuerdo a lo que fue la campaña electoral y lo que, comillas, la gente espera, y por algo eligieron a alguien como Gabriel Boric y Jorge Bail? Bueno, cuando uno forma parte de una coalición, uno impulsa lo que cree, y lo que cree es el programa político. Ahora, como decía inicialmente, están las limitantes de la legalidad del Estado, de la legalidad de las correlaciones de fuerza política que hay en el Parlamento para aprobar o para rechazar ciertas leyes. Tú haces, digamos, en las condiciones que existen con eso. Entonces,
el Estado tiene las limitantes, digamos, de cómo se administra esa instancia, y tiene las limitantes de los recursos y disponibles que pueden hacer los ministros. Eso no puede ser frustración del sector que quieren cambiar más rápido. Tú me pides que yo adivine, digamos, cómo van a hacer las cosas. Yo te digo, la ciencia política no, digamos, generalmente se equivocan los que aventuran cosas. Yo creo que hoy día lo que podemos decir objetivamente es que este gobierno se va a jugar por la reforma y va a avanzar en la medida que esas condiciones le permitan hacer reforma. Y yo creo que particularmente va a entrar en un proceso de consolidación de la coalición, de sus planteamientos, y esperando que el vuelco cualitativo se dé cuando haya una nueva constitución de aquí a un año más, y que haya que votarla a finales del año 22, y que eso establezca primero la descentralización del Estado y la importancia de las regiones, la participación de las comunas, de los movimientos sociales en las regiones, todo eso. Está bien. En segundo lugar, que si no hay dos cámaras de espejo que dificultan la tramitación de las leyes. En tercer lugar, digamos, desarmar esta estructura que heredamos de la Constitución de Pinochet, en la cual todo estaba para ser empatado, todo estaba organizado para ser empatado. Entonces, yo creo que es la segunda parte la importante. Gonzalo, sin duda nosotros no somos pitonizos, pero un poco igual podemos ir especulando lo que podría pasar. Porque, claro, cuando Guillermo Teillier dice, y lo dijo también Daniel Jadwe, que hay que respetar el programa 100%, y claramente cuando tú incorporaste personas que no fueron de tu plan de gobierno, de tu programa de gobierno, va a ser difícil cumplir cabalmente, ¿cierto? Porque uno puede concluir que lo que está planteando el presidente Boric, el presidente electo, son cambios graduales, alguien diría en la medida de lo posible, tal vez una mala palabra, una mala frase, pero al final es lo mismo, ¿no, Gonzalo? A ver, tomé apunte y varias cosas de la pregunta anterior. A lo mejor no me la hicieron a mí directamente, pero está muy bien. Pues aquí... Pero yo creo que en ciencia política sí uno puede hacer varias proyecciones más allá de que comparte que uno va a adivinar cosas, pero sí proyecciones políticas de los posibles escenarios que podrían pasar. Muy bien. Y en esa línea yo quiero tomar la pregunta, el guante, a propósito de que en este nuevo ciclo, tanto parlamentario y el nuevo gobierno que viene, claro, la Cámara Baja está empatada, el Senado está empatado, pero recordemos que, y a propósito de lo que tú decías, Hardy, a lo mejor eso va a imposibilitar de que se puedan hacer o se pueda cumplir el programa de gobierno. Yo creo que sí se puede cumplir el programa de gobierno, estos cambios transformadores, de la mano con una nueva carta fundamental, que es la Constitución, porque recordemos de que en este periodo actual la centroizquierda tiene mayoría, por ejemplo en el Senado, 24 senadores frente a 19, que es la derecha, y allí no se han podido hacer cambios, aun cuando tienen la mayoría, porque las leyes de quórum calificado, los 2/3, por ejemplo, te promueven a que tengas que tener los votos del otro. Y yo creo que en este caso, acompañando Pero para el próximo Congreso, el Senado, la derecha aumentó senadores, pues. Para el próximo Congreso, donde hoy día tú estás en pleno proceso de una nueva constitución, donde van a haber nuevas reglas. Disculpa, Gonzalo, si toda la apuesta está en la nueva constitución, y ponte el escenario que se pierda en el referéndum de salida, de plebiscito de salida. Pero o sea, si toda la, entonces, mi proyección es que no se va a perder. Está bien. Y que estamos hablando del programa de gobierno. Es que precisamente adecuándolo también a las nuevas reglas que van a tener acá hoy día. Yo no pondría el hincapié en que hoy día, como está empatado tanto en el Congreso, no se pueden hacer cambios. Lo que pasa, Gonzalo, que supongamos que se aprueba el plebiscito serio, lo más probable es que se apruebe. Pero para que se transformen en leyes pueden pasar varios años, y este gobierno tiene 4 años solamente. Entonces, porque tu lógica está apostando todo a la nueva Carta Magna, pero resulta que el gobierno que sacó 55% tiene que ver con un programa de gobierno que comienza a regir a partir de marzo, Gonzalo. Sí, y yo sí que a lo mejor voy a ser un poco disruptivo contigo de estos enfoques, pero yo creo que lo fundamental acá es acompañar al proceso constituyente, y este gobierno, hoy día el propio presidente lo señaló, y creo que... No quiero ser más Jairo, pero el ministro de Transporte tendrá que trabajar a partir del 11 de marzo con la actual realidad. Lo mismo el ministro de Economía, el ministro de Hacienda y todo, el Ministerio de la Mujer y de Interior. Y no tiene que estar esperando una nueva constitución. Eso es lo que quiero decir. ¿O no, Jorge? Sí, pero... yo entiendo tu lógica. Pero el problema es que tú, Hardy, le pones todo al programa, a los cambios de las leyes.
Yo creo que el Estado tiene una cantidad de instrumentos que puede actuar hoy día para terminar con las AFP y un nuevo sistema de pensión. Es un decreto. El decreto ley 3500 fue un decreto de ley de la dictadura. Entonces, tiene presupuestos en la cual puede incentivar que ciertas cosas se hagan y que esas cosas se deshagan, pero yo creo que el gran desafío de este gobierno es enfrentar la crisis política. Antes que llegara la pandemia había una crisis política. Hay un desconocimiento, digamos, de la élite política, de los parlamentarios, del Estado, de los funcionarios, de las corrupciones, de los empresarios, etcétera. Entonces el problema fundamental hoy día es cómo yo recompongo una confiabilidad política para que mis reformas económicas y mis reformas políticas tengan reconocimiento de la sociedad. Porque tú no puedes hacer una reforma política, una reforma económica en contra de la gente. Tienes que buscar esa legitimidad que te da las espaldas para hacerlo. Entonces yo creo que ese va a ser el elemento central, y indudablemente que por un lado las consecuencias de la pandemia, y segundo, este estallido del espacio informal, es decir, de la expansión de la anarcoindustria, del narcotráfico, del lavado de dinero, y de la economía informal con el trabajo, digamos, con los emprendimientos por cuenta propia o el trabajo, digamos, que se ha expandido en el último tiempo, es un elemento indispensable a abordar porque tenemos que integrarlo con el resto de la sociedad. Entonces, y la economía. Jorge, la pregunta es la siguiente. Porque hoy día la gente espera seguridad, digamos, y espera poder tener buenos ingresos. Jorge Bail, si hubo un estallido social a partir de octubre del año 2019 por una serie de malestares profundos, y hoy día hay elecciones, se expresó la constituyente, en fin, donde quieren hacer cambios profundos, pero hoy día el nuevo gabinete que se expresa es un gabinete más bien, comillas, por favor, más moderado, más gradual. Eso es lo que quiero decir, si es así o no, Jorge. Si mucha gente no irá a estar molesto, como alguien dijo alguna vez, con que nombren solamente a un ex concertación, hemos fallado. Y hay varios ex concertación. Es un error. Está bien, es que eso, Jorge, no sé, no sé si soy yo pregunto. Que yo creo que es eso, digamos, cuando tú estás en la lucha política y ofertas tu programa y accedes a un puesto del Estado a nivel de la comuna, de la región, o en este caso a nivel nacional y del Parlamento, tú tienes que hacer con los mecanismos que te están dados. No puedes, digamos, tu utopía tienes que dejarla un poco más moderada y quedan en intenciones políticas. Pero yo creo que el Estado tiene muchos instrumentos para poder actuar en la descentralización de la administración del Estado, en las iniciativas de fortalecimiento de las comunas, por ejemplo, en transferencia de competencia desde los ministerios hacia las comunas y las regiones, en lo que es, digamos, la transferencia de órganos del Estado, y todo eso nos requiere más especial. La ley 20.074, que es la de la descentralización política del Estado, permite todo eso, y simplemente es una transferencia de quien administra los recursos financieros, humanos, las competencias, y toma las decisiones. Y este gobierno nuevo de Gabriel Boric se ha comprometido con que él quiere terminar su gestión con menos poder central y más poder para las comunas y las regiones. Yo creo que entonces no todo pasa por la legalidad de lo que apruebe o no apruebe la Cámara de Diputados o el Senado. Pero Gonzalo, para cerrar un poquito, yo entiendo, de hecho a mí personalmente encuentro que es un tremendo gabinete, personalmente en mi opinión, por una serie de atributos, a mí me gusta. Yo creo que en general es un gabinete que da, comillas, mirando una foto buena para Chile, ¿cierto? Pero aquí nuestra labor, digamos, es pensar, digamos, cuáles pueden ser los riesgos, cuáles pueden ser las fortalezas, las ventajas, porque ¿quién perdió en este gabinete, por ejemplo, Gonzalo? ¿Quién ganó más? Hablando desde la política, Gonzalo Valenzuela. Yo apelaría a quién ganó más. Acá recién está hoy día el nombramiento de 24 ministros y ministras, por lo tanto espero que gane el país con esto, que también un Marco Ávila, que es un profesor de castellano, hoy día asume como ministro de Educación. Son buenas señales no solamente para el gremio de la educación, sino también para el país, para los niños, para las niñas, a los adolescentes. Por lo tanto, yo en ese aspecto estaría proyectando de que se puede encaminar hacia ese estilo de prosperidad social que es tan importante. También a nivel, a lo mejor Carlos Montes, también una figura de concertación, de nueva mayoría,
que no es de apruebo dignidad, pero que sí tiene vasta experiencia tanto en Hacienda, pero también en vivienda, en política habitacional. Y si lo bajamos, Hardy, a la realidad de la región de los lagos, claro que le va a beneficiar, porque hoy día esta región tiene un déficit habitacional aproximadamente de 27.000 viviendas. Solamente la comuna de Puerto Montt concentra el 25% del déficit de toda la región. Y el nuevo senador Fidel Espinosa, un hombre que está muy vinculado a los comités, a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, por tanto, usted dice que el senador Monte, socialista, Fidel Espinosa, la región... No he hablado del senador electo Fidel Espinosa, estoy hablando de una realidad que tiene nuestra región respecto al déficit habitacional, que algunos y algunas lo entienden como los campamentos, pero no es solamente los campamentos, las personas que vienen de allegados, los que vienen del arriendo, las dueñas de casa que no son dueñas de casa porque no tienen casa, en fin, pero de los partidos políticos alguien perdió también, o sea, el Partido Comunista se me ocurre que está subrepresentado, tienen 12 diputados, tienen 2 senadores, son los que dentro de la prueba de dignidad son los que tienen más votos, más parlamentarios. Y hoy día en las fotos del gabinete tienen ¿cuántos? Solamente 3 ministros. 3, ¿cierto? Tiene una ministra, ¿cierto?, de vocera, tiene una ministra de trabajo, y ahora no me acuerdo del tercero, digamos, pero el Partido Comunista se me ocurre, por eso lo que quiero que conversemos ustedes como cientistas políticos, yo creo que es probable que esté subrepresentado. Yo creo que la lectura de este ajedrez político tiene 2 momentos cuando uno habla del gabinete. El gabinete de entrada, así, y el gabinete de salida, que es el gabinete que entra con mayor fuerza quizá a la mitad del periodo de gobierno de un presidente. Lo vivió así la expresidenta Bachelet, también el presidente Sebastián Piñera en su momento. Entonces yo no diría en este caso que el Partido Comunista perdió en este nombramiento. Yo creo que se fortalecen ciertos puestos y el puesto de la vocería de la Secretaría General de la Presidencia, de la Secretaría General de Gobierno, en este caso la vocería, es un puesto político muy importante y clave. ¿Quién crees que ganó y quién perdió dentro de los partidos para salir del buenismo? Porque hay que decir, digamos, que alguien perdió y que alguien ganó. Disculpa, Gonzalo. Es que yo creo que la situación es distinta a los gobiernos anteriores. Este gobierno no es una suma de personas, ni una suma de partidos. Yo creo que aquí hay un fuerte peso de las intenciones de cambio y de reformas. Y eso está bien representado en el núcleo político central. Ellos vienen de lejos postulando estas cosas. Entonces, yo creo que ahí hay una parte muy fuerte. Esto es lo más preciado de la política, el poder siempre se comporta de la misma manera. Bueno, pero yo te digo, ahí en lo que es, digamos, Camila Vallejo, en lo que es Giorgio Jackson, en lo que es el presidente, que vienen de las movilizaciones estudiantiles de 2010, 2011, 2012 y todos los años posteriores, en la historia, digamos, de la actividad de Iscasiches a nivel del colegio médico y cómo enfrentó los distintos aspectos gremiales que ahí tiene. Todo eso hace que esto sea un proyecto colectivo y va a ser difícil que un ministro se arranque con los tarros por su cuenta como ha sido antes. Entonces, que haya 3 ministros comunistas y que haya 5 de convergencia social, que haya 3 de revolución democrática, etcétera, y 1 de comunes y 1 de frente regionalista social, no son las personas, digamos, que van a influir en eso. Es la mitad del gabinete que forman parte de Apruebo Dignidad y a la cual se han integrado gente con experiencia y con capacidad técnica de los otros partidos que han estado vinculados a la actividad, digamos, de la administración del Estado. Marcela Hernando fue alcaldesa de Antofagasta, fue intendenta, entonces como ministra de Minería, es una persona que conoce el norte, conoce sus cosas, es mujer además. Yo tengo un gran, digamos, reconocimiento a esa integración que desde el PPD evolucionó al Partido Radical. Entonces yo creo que no cuenta esta visión de uno por uno, lo que puede hacer uno por uno aisladamente. Aquí, en este concepto de cómo se ha generado, cuenta el proyecto colectivo, y yo creo que ahí, en los mismos llamados que hizo hoy día el presidente Gabriel Boric, está bien marcado de que se van a cumplir un poco los objetivos y que cada ministerio no se va a gestionar solo, digamos.
O sea, está bien, Jorge, o sea, claramente, a ver, convengamos, es una generación completa nueva que entró, efectivamente surgen de los movimientos sociales, pero esto es política, esto es poder, cada partido, digamos, esto tiene que ver con fuerza, en este caso fuerza social, fuerza electoral, fuerza del gabinete, o sea, al final cada gobierno una experiencia. Mira, cuando llegó Salvador Allende en el año 70 también nombró ministros obreros, ¿cierto? Obreros a ministros a cargos ministeriales. Está bien, o sea, usted dice que cerramos con el tema que alguien perdió, que alguien ganó, tú dices, digamos que faltó más gente a regiones, tú creo, ¿no? Sí, yo creo que ahí es algo que a lo mejor se pudo haber complementado más. Gente de regiones, hay ministro que es de Valparaíso, hay de Punta Arenas, a lo mejor de la región de los lagos, no es encantado, pero yo creo que cerramos con el tema y apostaría de que sí es un gobierno, tengo harto optimismo por el trabajo transformador que pueda llegar a consolidar este gobierno electo. Y el caso, el otro partido que quedó fuera, y aquí le afecta un poco, el partido de Marco Enrico Minami, el PRO, no tiene representación en el gabinete porque el Partido Liberal quedó con un ministerio como Obras Públicas, un arquitecto destacado, Juan Carlos García, que es porteño de Valparaíso, y el Teo Valenzuela, que ministro de Agricultura. Son dos ministerios muy potentes para el desarrollo de las regiones, ambos de regiones, Juan Carlos García del Partido Liberal y otro partido Frente Regionalista Verde. El PRO está pagando aquí las consecuencias tal vez del liderazgo de Marco Enrico Minami, pero también, quiero decirlo, es llamativo que no esté presente. El Partido Progresista apoyó cabalmente en la segunda vuelta a Gabriel Boric como presidencial, y en ese aspecto yo creo que se hizo lo correcto de poner a disposición también incluso las ideas programáticas con el comando del presidente electo Gabriel Boric, y en ese aspecto considero de que el Partido Progresista hizo lo correcto. Ahora, efectivamente, no está en el gabinete ministerial, pero de todas maneras yo no lo vería como una mala señal. Considero que acá se ordenó también en base a la representación del Congreso, de los partidos que tenían representación en el Congreso, y eso es lo que debe hacer un presidente a propósito de lo que tú señalabas, que es tener una unidad legislativa para ciertos proyectos que va a tener que consultar sí o sí, donde Giorgio Jackson también va a tener un rol importante. Sobre eso, Jorge Bail, Giorgio Jackson, que un hombre muy talentoso, tiene un rol muy importante, que es lidiar con un Congreso que está representado a través de 21 partidos. No sé si alguna vez en la historia ha habido tantos partidos representados, ahí me puede fallar la memoria. Y esto significa mucha muñeca política, como se decía antiguamente, para sacar, como dices tú, Jorge, los proyectos más importantes. O sea, el rol de Giorgio Jackson va a ser un rol muy importante, un hombre más que conoce el Parlamento, ha sido 8 años parlamentario. La Serpreso va a cobrar mucha notoriedad, mucha importancia hoy día en este nuevo gobierno, ¿no? Sí, yo creo que va a cobrar mucha importancia, pero complementando un poco la pregunta que le hiciste a Gonzalo, el gobierno todavía no está completo, faltan los subsecretarios y faltan los delegados presidenciales en las regiones. Entonces, desde el punto de vista del espectro político que puede abarcar la diversidad... Faltan más de 3.240 cargos. Bueno, esos son ya funcionarios de alta responsabilidad, pero yo estoy diciendo la cúspide, digamos, que son los subsecretarios y los delegados presidenciales en las 15, 16 regiones que tenemos hoy día, y yo creo que ahí puede haber perfectamente cabida para darle una mayor amplitud, un mayor peso político a estas iniciativas de transformación. Ahora, el rol de Giorgio Jackson evidentemente que es capital, digamos, porque es él compartió, digamos, la lucha de oposición desde el movimiento estudiantil, posteriormente fue a las elecciones, 8 años diputado, y un poco se conoce mucho con juegan de memoria. Claro, con Camila Vallejo y con Boric. Entonces yo creo que es un equipo político que pesa y que tienen una cierta visión de trabajo en común, de proyecto colectivo, y que evidentemente va a estar en la primera línea de lo que esté ocurriendo en las futuras actividades del gobierno. Pero Jorge, mira, ¿qué debieron esperar de la derecha? Chile Vamos, como llamemos, que está con el Partido Republicano con 15 parlamentarios, está el Partido de la Gente con 6 u 8, no me acuerdo bien, porque recordemos que en este gobierno que está terminando, la oposición actual presentó 14 acusaciones constitucionales.
¿Qué se debe esperar? Y hoy día tiene mayor número de representantes. ¿Qué se debe esperar de la derecha siendo oposición en el rol ahí con Giorgio Jackson, ¿cierto? ¿Qué esperas tú? ¿Cuál es tu mirada ahí de esta nueva derecha? No, yo creo que esta nueva derecha tiene que hacer un debate de qué es lo que quiere ser para el futuro. Digamos, en las condiciones actuales, yo creo que difícilmente va a poder ganar elecciones presidenciales. Entonces yo creo que aquí entre la fracción liberal, que encarnó bien, digamos, en la primera vuelta, y Sichel, y la parte, digamos, nacionalista, histórico, los que añoran, digamos, un gobierno más duro, etcétera, hay un espacio que también hay que definir. Entonces yo creo que todos estos resultados electorales, los resultados de la Convención Constitucional, están obligando a que los partidos y movimientos políticos definan el rol que van a jugar ahora y en el futuro. Ahora, en el futuro yo no guardo ninguna, digamos, esperanza de que la derecha no va a jugar una oposición fuerte. O sea, aquí va a haber acusaciones constitucionales. Recordemos, ¿no?, cómo fue la derecha con el gobierno de Allende, en la cual se destituían los ministros todos los meses, digamos. Era una rotación de ministros. Y aquí, evidentemente, quien tiene mayoría en las instancias parlamentarias va a usar ese poder que tiene para acusar justificadamente o sin justificación. 14 acusaciones durante estos 4 años en el gobierno del presidente Miguel. ¿Tú no crees que fue un abuso por parte de la actual oposición en algunos casos? Bueno, pero las que fueron fundamentadas, fueron digamos, refrendadas, y otras que no funcionaron, digamos, que no convencieron para hacer una mayoría que tuviera que cambiar, digamos, al ministro del Interior, como funcionó con Pérez, por ejemplo, o con Chadwick. Pero las acusaciones presidenciales al presidente, por ejemplo, no reunieron las características o no tuvieron las condiciones. Yo creo que la acusación constitucional es un medio que debía ser institucional, debía ser por la legalidad del desempeño de las funciones que tiene ese alto responsable del Estado, más que político en el sentido de tratar de acumular fuerza o de desprestigiar a alguien que está ejerciendo el poder. Digamos, a mí me gustan las interpelaciones. Digamos, hacer interpelaciones simplemente porque tengo mayoría y haciendo abuso de esa mayoría, separando a esas personas de la función que tienen. Entonces yo creo que ahí va a tener una oposición fuerte, va a tener una oposición dura el gobierno de Boric. En mi opinión, el sector conservador ni el sector liberal de la derecha van a renunciar a no hacer esa práctica, y simplemente lo que en esta primera fase, lo que hemos visto de las posiciones del Chile Vamos, es una especie de amarre del gobierno. Mire, queremos que usted sea serio, queremos que no aplique, mire, controle a la Convención Constitucional, es decir, hay una actividad de amarre, de pedirle condiciones de que usted va a hacer un gobierno moderado. Pero claro, ellos están planteando su posición política, es decir, ellos quieren que el gobierno de Boric haga su posición política, que es mantener la militarización del Gualmapu, por ejemplo, o al aumento de los aspectos represivos, digamos, en ese territorio. ¿De cuándo se habla de Gualmapu entre nosotros? ¿Desde cuándo se...? ¿Qué cosa? ¿Desde cuándo se habla de Gualmapu? Bueno, siempre ha sido el Gualmapu y el Buta Gualmapu, que es la región Huilliche de más al sur. No, sí sé, pero ¿desde cuándo estamos hablando así nosotros? ¿De últimos 5 años, 3 años? ¿De cuándo? No sé, pero bastante tiempo. Por lo menos a mí me ha tocado ir a congresos con los representantes de los pueblos originarios de al menos 5 o 6 años, desde que estamos hablando prácticamente de una nueva constitución, sí, o del movimiento constituyente, en la cual se han introducido, digamos, estas palabras que son de los pueblos originarios respecto al Gualmapu y al Buta Gualmapu. Precisamente lo que no se hablaba era del lenguaje de los pueblos originarios. Gonzalo, pero por ejemplo, yo reitero, en el nuevo gabinete no hay nadie representante de los pueblos originarios, de los 24 ministros. Sí, te lo confirmé antes. Sí, Gonzalo, ¿cuál crees tú que debería ser el rol de la derecha en el cómo lo ves tú como cientista político? Creo que uno de sus grandes desafíos hoy día es recuperar ese sentido de la derecha social que en algún momento intentó encabezar ciertos personajes que perdieron primaria en la derecha. ¿A qué te refieres? Habían varios, estaba el propio Desbordes, sí, verdad. En su minuto cuando Joaquín Lavín encabezaba todas las encuestas también, o sea, de la derecha social a la socialdemocracia, en fin. Pero posteriormente se adoptan a través de un independiente que llegue, como es Sichel, a tener como este rumbo de la derecha más liberal,
y posteriormente le gana la derecha o la ultraderecha dura de un republicano que nace de la UDI, del sector más conservador, y posteriormente la ciudadanía en la segunda vuelta vota, aumenta la participación histórica, porque por muchas razones, pero principalmente también porque no quería un gobierno ultraconservador. Entonces yo creo que la derecha tiene entre sus desafíos como a corto plazo de recuperar ese sentido de derecha social, si es que realmente lo piensan hacer, y allí intentar ser una oposición constructiva, no mirando como lo que le hicieron al gobierno del presidente Sebastián Piñera, que a lo mejor tuvo muchas acusaciones, interpelaciones, incluso a sus ministros, pero recordemos de que en pleno noviembre del 2019, si no es por el acuerdo de paz, incluso liderado por el presidente electo actual, Gabriel Boric. O sea, no liderado, no, él fue un motivo importante, pero lo lideró el presidente del Senado, Henry Quintana. Sí, no, pero a ver. Liderado por distintos personeros de la centroizquierda, entre ellos el presidente electo Gabriel Boric. Con ese acuerdo se recuerda también el proceso democrático y se dan paso a salidas y alternativas a la crisis política que tenía el país. En ese momento teníamos barricadas ya no en los centros de cada ciudad, sino barricadas en las poblaciones. La derecha está igual que esa película de los años 60, Busca su destino todavía. No la he visto. Sí, pero la película antigua, tal vez con Jorge la vio, ¿no? Jorge actuaba Peter Fonda, ¿quién actuaba? Sí, ese que andaba en moto y que estaba buscando su destino, pero yo creo que la derecha está buscando un nuevo destino. Un nuevo destino, no está buscando inicial, sino que tiene ya un marco general. Lo que pasa es que requiere entrar en el detalle de cómo va a ser oposición, cómo va a replantear su proyecto político, cómo va a plantearse al interior de la Convención Constitucional y no simplemente bloqueando. ¿Pero hay cabida por una derecha más liberal en Chile o finalmente yo creo siempre volviendo a la derecha más conservadora y más autoritaria? Es que yo creo que hay un espacio para la derecha liberal. Se manifestó en las últimas elecciones, tanto en las primarias de ellos como después en la segunda vuelta, en la cual estuvo digamos, callada la derecha liberal, porque justamente le incomodaba mucho el plegarse al sector de Kast. Y yo creo que esa derecha liberal existe y va a buscar una nueva redefinición. Y ahí el que pienso que va a tener los mayores costos va a ser la UDI, que va a tener que definirse por una vuelta, una alianza con el Partido Republicano o una reconfiguración con los sectores liberales, en la cual cohabitan más conservadores desde el punto de vista doctrinario o ideológico y más liberales desde el punto de vista económico o social. Claro, pero a propósito, porque uno puede decir que Gabriel Boric hizo una jugada maestra en que incorpora partidos de la centroizquierda que estuvieron en competencia, ¿cierto? Hasta el 21 o sea, hasta las elecciones de primera y segunda vuelta, lo incorpora, queda fuera la ADC. Yo creo que nos metemos un poquito con la ADC. La derecha tiene su propio dilema entre la derecha más liberal, la derecha más social, la derecha autoritaria o conservadora. Ellos tendrán que resolverlo, que están bien representados en el Parlamento. Pero ¿qué puede pasar, Gonzalo, con la democracia cristiana? Que claramente en los últimos años ha ido una bajada electoral, y para muchos también busca su destino, tal vez otro destino que estará buscando la ADC. La democracia cristiana, yo viéndolo desde el punto de vista de la contingencia, hoy día está a puerta de una elección de elegir su directiva nacional este domingo 23 de enero. Sí. Y ahí hay 3 listas que compiten por liderar y retomar la democracia cristiana, yo creo que más conciliadora, también con una mirada de centro-izquierda. La reciente presidenta Carmen Frey, que deja ahora el puesto, señaló de que ellos no iban a hacer una oposición al gobierno. Una cosa es que no estén en el gabinete, así como no está el Partido Progresista. Pero ¿hay espacio para un renacer del deseo o definitivamente no? Y puede ser un partido pequeño, pero dirimento, como decían algunos. Yo no lo veo como un partido pequeño. Tienen municipalidades, gobiernos regionales. Aquí en esta propia región está un gobernador demócrata cristiano, en la región metropolitana, también core, senadores, diputados, alcaldes. Pero sí creo que vive momentos claves para rearticularse desde el punto de vista de su posición
Demócrata Cristiana defendiendo la democracia, más centro-izquierda, y hoy día hay distintos actores que hoy día están a puertas de elegir una nueva presidenta o presidente, y yo creo que ese proceso va a ser clave, que va a ser el domingo, para ver posteriormente cómo concilian acuerdos con el gobierno electo. La región, Jorge Vail, ya se están efectivamente hoy día, sabemos ya el nuevo gabinete, vendrán los subsecretarios, después directores de servicio importantes, pero en la región de los lagos se designan 18 seremis, un delegado presidencial, 3 delegados provinciales y 29 jefes de servicio, cerca de 50. A todo esto, en Alemania, que son cerca de 80 millones de habitantes, el canciller Scholz tuvo la capacidad de nombrar 340. Solamente la región nuestra, en los gobiernos, no solamente este, nombran a 50. ¿Qué se espera? ¿Qué esperarías tú, Jorge Vail, de personas que estén a cargo de la región? Todos están en contra de los delegados presidenciales, pero a ver, que nombrar un delegado presidencial, ¿cierto? ¿Por dónde crees tú que debería venir la mano, como se diría vulgarmente, para la región nuestra? Bueno, yo no tengo ninguna capacidad para designar a nadie. Pero eso lo hace el gobierno, lo hace el presidente. Yo creo que si uno pone sobre la mesa las aspiraciones, es de que debiéramos encaminarnos hacia una descentralización política de la administración del Estado, con transferencias de competencia desde los ministerios a las regiones y desde los ministerios hacia las comunas. Es decir, yo creo que la región debe caminar hacia una autonomía en su gestión ¿Tú estás cotidiana. con las comunidades autonómicas regionales que están proponiendo algunos convencionales? Yo estoy con la propuesta que ayer ganó en la conferencia, en la Convención Constitucional, de un Estado regional autónomo dentro del marco de un Estado nacional unitario. Y ahí yo creo que el problema capital es fortalecer las comunas. Es decir, la región se fortalece en la medida que los municipios son capaces de abordar los temas que tiene la población, los problemas concretos de todo tipo, y hay mayores competencias por un lado, mayores recursos materiales, mejores recursos humanos para evaluar proyectos, para tomar decisiones, para hacer las licitaciones, para que no le dejen botadas a las empresas esas licitaciones, los centros de salud, los hospitales, las escuelas, etcétera. Una mayor capacidad de intervenir en la realidad de parte del Estado y una mayor relación de los movimientos sociales, de lo que yo llamo los consejos de organización, los COSOC de las organizaciones sociales civiles por comuna. Yo creo que debe haber una estrecha relación en la cual ellos tengan poder de decisión sobre lo que pasa en su territorio y estén asociados al Estado, que representa el interés colectivo. Entonces, la gran, perspectiva de las regiones es favorecer que esa descentralización y fortalecimiento de las comunas se dé para que haya una actividad conjunta del Estado y de esos movimientos de las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de enfrentar la situación que tiene muy pocos recursos materiales y tiene muchas dificultades nuevas que no están en los manuales, no están en las políticas públicas de antes. Aquí estamos ante una crisis de una envergadura, una crisis económica, una crisis social, una crisis política que tú no la puedes ver con las ojeras que las mirabas antes. Tiene una crisis cultural de la integración, de los pueblos originarios y de las reivindicaciones que a lo largo del territorio están haciendo. Entonces, yo creo que aquí la posibilidad de salir virtuosamente de la situación en que nos encontramos pasa por el fortalecimiento del núcleo principal, que son las comunas a nivel del Estado y de las atribuciones de las organizaciones sociales. A propósito, para que nuestros auditores entiendan, nuestros televidentes, en la Convención Constitucional, la comisión que se llama Forma de Estado, que son 25 miembros, 15 de ellos están presentando la iniciativa de que las regiones sean comunidades autonómicas regionales, más o menos similar a lo que ocurre en Italia, España, más o menos va a hacerse una idea, pero es probable que se tome forma. En esa lógica, Jorge, ¿tú estás de acuerdo con que Chile es esa región aparte? Y segundo, un informe de la Contraloría esta semana estableció que el 54% de las municipalidades en Chile estaban siendo investigadas por casos, de corrupción, en fin. ¿Cómo traspasamos más recursos al municipio? Las dos preguntas, el tema del municipio y el tema de Chiloé región. Sí, el problema es que, ¿cuál es el argumento del centralismo político de la región metropolitana? Es que las regiones no son capaces de asumirse, no son capaces de ejercer la autonomía y lo hacen mal. Entonces yo creo que aquí el problema es, si las reglas están claras, y yo creo que hay que clarificarlas desde el punto de vista de cómo las atribuciones que tiene la alta dirección comunal del Estado,
si esas reglas están claras, bueno, los funcionarios serán responsables. Yo creo que sí, que hay que entregarle recursos humanos, hay que calificar esos recursos humanos. Nosotros estamos particularmente impulsando una mayor especialización a nivel de esa alta dirección de las comunas para que eso sea así. Ahora, tiene riesgo, pero yo creo que hoy día políticas públicas promedio de las 16 regiones que hacen abstracción de las dificultades que tiene cada región, es un promedio de los territorios, digamos, hacen abstracción de lo que es la gente, de sus problemas, de sus recursos, de su historia. Eso es la peor política pública, eso es el despilfarro mayor, y los resultados los estamos viendo, porque no son eficaces. Entonces hoy día, mientras los problemas se resuelven y se enfrenten lo más cercano de la realidad, con la gente que vive esa realidad, va a haber mayor eficiencia de los recursos públicos. De hecho, en España hay cerca de 9.000 municipios, 9.000 ayuntamientos, como le llaman allá. Y yo creo que entonces, digamos, el problema es elevar las competencias del Estado comunalmente para enfrentar las situaciones, y yo digo, con más democracia, con democracia social vinculante, con una participación de los COSOC, con poder de decisión, con poder de incidir en cuál es el presupuesto de una comuna, cómo se valoran los recursos que se implementaron, cómo se desempeñaron los funcionarios, y eso va a funcionar evidentemente mejor, no hoy día, pero en la medida que se vaya aplicando, sí va a funcionar mejor. Por tanto, yo soy un fehaciente defensor de la descentralización política. ¿Para qué? Para un desarrollo regional nuevo. Está bien. No más de lo mismo. Aquí no se trata de que antes yo repartía un 16% del presupuesto regional y ahora reparto 40%. No, se trata de hacer las cosas de otra manera, de articular a los actores locales, a los emprendimientos, a los empresarios de la región, a las universidades, a los movimientos sociales, al Estado comunal, al Estado regional, imbricarlo de una manera que, como yo bien dije en esa discusión de la semana pasada, se trata aquí de crear una torta más grande para que a cada uno le toque una torta, un pedazo más grande y un pedazo más rico, un curanto más grande y un curanto más sabroso, que fue el ejemplo que yo utilicé con Chiloé. Ahora, Chiloé, región, yo creo que es una reivindicación. Hoy día, digamos, la asfixia del centralismo político tiene a todos todos tienen reivindicaciones, hay reivindicaciones hasta comunales, digamos, que quieren ser región. Hay, digamos, quizás una aspiración de la vuelta a las provincias anteriores, las 25 provincias que existían antes del 73. Pero yo creo que eso se va a ir ordenando en la medida que haya que cumplir ciertas condiciones de región. Y yo creo que por el momento es legítimo que Chiloé se levante, tiene una fuerte identidad, una identidad cultural. O sea, los chilotes son los chilotes. Claro, los chilotes son chilotes y se levantan. Entonces, bueno, ahora después hay que ver, digamos, que tú para ser región tienes que arrancártelas con tus propias uñas, tienes que ser capaz de autónomamente tener recursos. Tienes que tener otras dimensiones del mercado, tienes que atraer inversión y gestionarla. Entonces ahí se va un poco decantando de cuáles son los requisitos de una región que tiene posibilidades de éxito posteriormente. Gonzalo, la pregunta, ¿tú crees qué esperas tú del nuevo gabinete regional? Que se replique un poco lo mismo del gabinete nacional, ¿cierto? Más mujeres que hombres, que hay una mezcla, un mixture, como dice el alemán, entre experiencia y juventud, que sean todos de acá. ¿Qué esperas un poco? Y también después sobre Chiloé, si debiera ser región, pero ¿qué esperas tú del nuevo gabinete regional? Espero que siga siendo igual de amplio que la nominación de hoy día del gabinete de ministros, que tenga la capacidad también de que sean personas que conozcan el territorio, pero además que sean profesionales desde el punto de vista de su pega, o sea que, y no tengo duda que van a ser en ese enfoque. Ahora eso le queda a determinación del gobierno electo. Esperaría que, a diferencia de este gobierno que va saliendo, donde llevamos más de 6 meses sin Seremi de Salud, por ejemplo, en plena pandemia, o a la gente en Chiloé, no hay director del Servicio de Salud de Chiloé hace casi 2 años. Hay muchos cargos acá que finalmente algunos de este gobierno de Piñera le dio exactamente lo mismo por cubrir, y hoy día en situaciones totalmente críticas. Por lo tanto, soy optimista de como tú bien señalabas, estos 18 cargos de Seremi, los 29 jefes de servicio, raya para la suma son casi 51 de nominación directa. Por lo tanto, esperaría que se tomen las mejores decisiones y obviamente en base a la lógica de esta coalición amplia que hoy día demostró el presidente Gabriel Boric. Y sobre Chiloé, ¿tú estás de acuerdo con los convencionales? Aunque el gobernador Vallespín manifestó sus reparos que Chiloé es esa región, ¿cuál es tu opinión, Gonzalo? Tengo, desde el punto de vista quizás de la teoría de la organización, soy partidario de que ojalá
el país se pueda reorganizar tanto administrativamente en base a macrozonas, sin macrozona sur, norte, centro, desde el punto de vista de la administración y probablemente también la transferencia de recursos, pero sin embargo el planteamiento de Chiloé región es totalmente válido, aún más si nace de la ¿Estás propia... de acuerdo con esa región aparte? Sí, estoy de acuerdo, ¿Pero cómo se entiende con el macrozona que estás planteando? No, lo que pasa es que una cosa es cómo tú organizas al país desde el punto de vista de la operatividad. O sea, tenemos ¿Cuántas regiones te imaginas tú cuando estás hablando de macrozona? ¿Cuántas regiones te imaginas? No, porque las macrozonas no vienen a reemplazar lo que es una región, ¿ya? Sino que desde el punto de vista administrativo del poder. Como tú hoy día lo hace, por ejemplo, el Ministerio de Salud a través de Senamás, cuando generaba las macrozonas, la macrozona sur, desde la Araucanía hasta Magallanes. Y ahí tú hacías una planificación. Pero para entender, ¿significa más burocracia? ¿Significa la figura de una persona? No es más burocracia, sino que yo creo es un modelo de organización. Pero eso no significa que venga a reparar o a reemplazar las regiones. Estoy totalmente de acuerdo. No estamos redando mal las cosas. Porque, para hacerlo en breve, totalmente de acuerdo con el pronunciamiento que viene de los propios habitantes de Chiloé, que es Chiloé región. Porque claro, porque uno puede decir Aconcagua quiere ser región, en fin, como dice Jorge, el profesor Bay, puede haber mucho anhelo en muchas partes, y yo no sé si necesariamente tal vez habría que ser más municipios, más municipalidades, porque lo que hay que hacer al final del día es cómo la administración tú la acercas más al ciudadano, ¿cierto? Eso, y cómo la hacen más eficiente, cómo la hacen más efectiva también. Sí, más eficiente, más pulcra, más dinámico, porque claro, lo que importa, ¿o no, Jorge? Si tú la haces más cercana y tú la haces más democrática, sí, en la medida que tú fortaleces la comuna y estableces una relación entre el Estado a nivel de la comuna con los habitantes, con las organizaciones de la sociedad civil de la comuna, con poderes. Y en ese aspecto yo creo que la organización política tiene que hacerse desde abajo hacia arriba. Yo estoy por transferirle competencias, recursos humanos, materiales, responsabilidades, limitar los endeudamientos en los cuales pueden incidir las municipalidades, mayor precisión, digamos, desde el punto de vista del control de la administración pública. Los municipios no tienen capacidad en préstitos, por ejemplo, con Norieno. Por eso, pero en la medida que tú las autonomizas y le das responsabilidades, le dices, bueno, usted puede endeudarse hasta tal porcentaje del flujo de dinero de su presupuesto. Con el Banco Mundial, o puede endeudarse con respecto a una inversión que va a hacer en tal porcentaje. Tú puedes colocar esos límites para que después el Estado Nacional no tenga que hacerse cargo de la quiebra, digamos, de la comuna. Siempre que se trabaje de manera eficiente, tú puedes ser más preciso en establecer las atribuciones que tienen las comunas, pero tú tienes que darle más poder, más decisión, y eso es una relación del Estado comunal con las organizaciones de la sociedad civil, con un poder de resolución y enfrentar los problemas que tienen. Bueno, estamos terminando este programa. Hoy día estamos analizando el que es el nuevo gabinete, 124, más, ya dijeron, más mujeres que hombres. Está representado completamente a Prueba de Dignidad. Se incorporaron militantes o simpatizantes, lo que era antes la nueva mayoría, el nuevo pacto social. Yo creo que más bien expectativas positivas. Esta luna de miel, ¿cuánto tiempo tú crees que durará? Porque en general hay un buen ambiente para el nuevo gobierno, Jorge. A ver, uno lo ve en la sociedad civil, lo ve en los partidos políticos de incluso oposición, lo ve en el mundo de la empresa. En general, en estos meses, desde que terminó la segunda vuelta, se ha construido un buen relato, un buen ambiente político, creo yo, no sé. Sí, hay un buen ambiente, pero yo creo que esta luna de miel va a ser corta, va a ser de unos 60 días nomás, y que van a reflotar las aspiraciones que tienen las distintas instancias sociales particularmente. ¿Qué va a tener menos paciencia? ¿Los sectores que más refundacionales, los más octubristas o los más que los noviembristas? ¿Tú crees que lo que...? Yo creo que digamos, los movimientos sociales son muy diversos, tienen reivindicaciones muy específicas de su área. Yo no me atrevería, yo creo que hay un problema de seguridad, hay un problema de este espacio que están ocupando los narcotraficantes, las bandas el mercado del tráfico de las cosas ilegales. Hay una reivindicación, digamos, un problema fundamental que ya tiene muchos años con el pueblo mapuche y su espacio, su reivindicación de ser Estado-Nación mapuche.
Y esa negociación política tiene que hacerse sobre bases duras, digamos, sobre bases fundamentales. No lo vamos a resolver de un día para otro. Ahí hay que sentarse y ver cuál es la deuda que tiene el Estado Nacional cuando a partir de 1859 manda a Cornelio Saavedra. ¿Tú crees que la luna de miel va a ser corta? ¿60 días calculas tú? Yo calculo que va a ser relativamente corta porque van a flotar los problemas fundamentales que siguen pendientes y que no existen abundantes recursos financieros para satisfacerlos en un corto plazo. ¿Cuál es tu pronóstico, Gonzalo? A ver, hay varias cosas, pero... Porque estamos despidiendo el programa. Sí, he ya. intentado ser bien conciso en Sí, todas mis interpretaciones. Sí, de todas maneras, con el pase de movilidad hoy día lo veo muy difícil la luna de miel. Llegándolo al punto de vista político, quizás suene como humor, pero es cierto. Por lo tanto... siempre hay luna de miel. Pero, a propósito de lo de las macro zonas, que no vienen a reemplazar para nada lo que una región, apuntaban a hacerse cargo de temas que son comunes para distintas regiones, que lo querían manifestar. Por ejemplo, los pescadores de la región de Aysén con los pescadores de la región de los lagos tienen ciertas cosas en común, y por lo tanto el gobierno se tiene que tratar no como con una región en particular. A eso apuntaba el tema organizacional, de tratar ciertas demandas territoriales. Espero que al gobierno le vaya excelente esta luna de miel con la gente, con el pueblo. Espero que sea un trabajo de feedback permanente y que realmente este país pueda salir de la crisis política que tiene hoy día. Don Gonzalo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Don Jorge Bail, que esté muy bien. Muchas gracias. Buenas vacaciones después de febrero. Gracias por la invitación y estamos disponibles para comentar los elementos de la situación nacional. Ya usted, que el fin de semana seguiremos con lluvia, pero el sur de Chile está expectante igual, y efectivamente hoy día estuvimos analizando el nuevo gabinete. Estaremos atentos cuando será el nombramiento de las autoridades regionales, porque la región de los lagos nos importa muchísimo. Somos más de 800.000 habitantes, 30 comunas, 4 provincias, y claro que es importante que estarán a cargo, ¿cierto?, de ejercer las más altas responsabilidades político-administrativas. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos todos los viernes y fines de semana. Que estén bien. Chao, hasta luego. Chao.